Hola, ¿qué tal? El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la vacunación y ética y lo que es el equilibrio entre la libertad individual y la salud pública. Agradezco mucho a Conbioética por invitarme a dar este seminario. Una de las cosas más importantes que dice Stanley Plotkin es que las vacunas son la herramienta de salud pública más exitosa y rentable disponible para prevenir enfermedades y muertes. Además del agua potable, no hay ninguna intervención, ni siquiera los antibióticos, que hayan tenido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad y el crecimiento poblacional. Y bueno, Stanley Plotkin es el padre de la vacunología a nivel mundial. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquí podemos ver el sarampión en México. ¿Qué es lo que pasó cuando empezamos a aplicar vacunas? En esta línea amarilla vemos como la cantidad de casos por 100.000 habitantes llegaba a veces hasta 70.000, ¿sí? En los años 50, 60. En los 70, que es cuando se empezó a aplicar las primeras campañas de vacunación en nuestro país, vemos conforme van aplicando el número de vacunas, el número de casos va disminuyendo. Pero ¿qué pasa en 1990 cuando hay un gran brote de sarampión a nivel mundial? Entonces aquí es donde se toma la decisión de aplicar 2 dosis de vacunas de sarampión y entonces con esto disminuye importantemente el número de casos en nuestro país. Entonces, el último caso de sarampión autóctono en México fue en 1998. Después del año 2000 al 2018 se reportan 185 casos que fueron importados o asociados a importación. Esto quiere decir que el sarampión dejó de circular en nuestro país. Todos los casos que habían eran porque personas iban a otros continentes, a otros países, no estaban vacunados y entonces regresaban y desarrollaban sarampión. Sin embargo, estas personas que desarrollaban sarampión ya no seguían estas cadenas de transmisión y eso hablaba de que en esas épocas pues teníamos buenas coberturas de vacunación. En 2019 hubo 20 casos, pero ya en el 2020 tenemos 196 casos. Entonces, este es un ejemplo de cómo la vacunación sí salva vidas, sí evita infecciones, sí evita muertes. Los principios éticos que están involucrados dentro de la vacunación es la autonomía. Cada persona tiene el derecho a tomar decisiones informadas sobre su salud, incluyendo la aceptación o rechazo de vacunas. La beneficencia y no maleficencia. En este caso, los profesionales de salud deben actuar en beneficio del paciente, evitando causar daño. La justicia, que es la distribución equitativa de los beneficios de la vacunación, que debe garantizar el acceso para todos sin discriminación. Y la solidaridad, que es el compromiso colectivo de proteger y promover el bienestar en todos, especialmente en los más vulnerables. Entonces, estos son los principios éticos que están involucrados en la vacunación. Y por otro lado existe lo que es la libertad individual. Cuando alguien decide no aplicarse vacunas, pueden ser varios los motivos de objeción. Algunos dicen que su religión no se los permite, personas que tienen ideologías específicas, como ciertos grupos en donde no permiten las vacunas por ciertos tipos de residuos en las vacunas o el origen de las vacunas o por, en ciertas ocasiones, por desconocimiento de la seguridad y la eficacia de las vacunas. Y en otros casos es por miedo, ¿sí? Miedo a la vacunación, miedo a tener efectos secundarios y estos son algunos motivos por los cuales las personas pueden no vacunarse. Pero en este caso, tenemos que tomar en cuenta que el riesgo de decisiones personales puede también tener un compromiso colectivo. Si nosotros o una persona rechaza las vacunas, entonces puede haber o dar lugar a que haya brotes y que hayan muchos casos de algún tipo de enfermedad, ya que no hay pues esta inmunidad colectiva que es súper importante para poder evitar la enfermedad.
Y por otro lado, pues hay límites éticos y legales de la libertad. Siempre, pues sí es importante tener cierto compromiso, cierto respeto por la libertad de cada individuo, pero si esta libertad individual va a afectar también y va a afectar los límites éticos y legales, pues entonces ahí es donde se tienen que tomar ciertas eh, decisiones. En el caso de la salud pública, las vacunas generan una inmunidad colectiva, que es que esta inmunidad colectiva produce un bien común. Como ya les explicaba en el ejemplo de sarampión, cuando empezamos a aplicar la vacuna de sarampión a una gran cantidad de personas, entonces el sarampión disminuyó importantemente. En el caso de tétanos, bueno, pues antes teníamos muchos casos de tétanos neonatal, porque a las mujeres no se les aplicaban estas vacunas cada 10 años. Desde que se toma estas políticas de salud en las que a todas las embarazadas se les pone toxoide tetánico difterico y pertusis, entonces ya no tenemos casos de tétanos neonatal en nuestro país. Y en el caso de la poliomielitis, bueno, pues este es otro ejemplo en el cual podemos ver que antes teníamos muchos casos y gente con muchas secuelas, sobre todo después de la poliomielitis, en los cuales teníamos acortamientos pélvicos, las personas no podían, pues, estar bueno, más bien tenían fallecimientos porque a veces afectaba también el sistema nervioso central, pero además las secuelas que quedaban eran importantes porque se les acortaban las piernas o no podían mover adecuadamente estas piernas, ¿no? Y después de que empezamos a tener una gran cantidad de vacunación contra polio, entonces empezamos a tener una baja en el número de casos y en 1990 pues se declaró eliminado la polio de América, ¿sí? Del continente americano. Entonces actualmente hay 3 países solamente que tienen poliomielitis y todo esto ha sido gracias a las campañas de vacunación. Y bueno, por otro lado, ¿cuál es la consecuencia de la baja vacunación? Tenemos casos en Europa, en Estados Unidos, en varios lugares que cuando la vacunación es voluntaria, entonces las coberturas de vacunación son bajas, entonces hay brotes constantes de diferentes enfermedades. Uno de estos es el sarampión, por ejemplo, porque como ya sabemos es una de las enfermedades más transmisibles. Una persona puede infectar a 18 personas, es sumamente contagiosa y puede llegar a ser fatal. Entonces, en contextos donde la cobertura vacunal disminuye, se compromete la inmunidad colectiva, afectando especialmente a aquellos que no pueden vacunarse por cuestiones médicas. Entonces, un ejemplo de esto es, ¿qué es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos? En Estados Unidos, en lo que va del 2025, de enero a la fecha, tenemos 935 casos reportados. Y fíjense bien, el 30% es en menores de 5 años, el 38% en niños de 5 a 19 años y 30% mayores de 20 años. Pero aquí lo más importante es que el estado de vacunación es no vacunado o desconocido en el 96%. Entonces, eso quiere decir que, o sea, personas que a pesar de que tengan una sola dosis, que es el 2%, 2 dosis es el 2% también, pues esto nos habla de que sí hay ciertas fallas primarias o secundarias a la vacuna de sarampión. Pero vean cómo estos brotes son principalmente en personas que no están vacunadas. Y entonces esto sí tiene efectos graves como las hospitalizaciones. De estos 935 casos, tenemos un 13% de hospitalizaciones, que son 121 de los 935. ¿Quiénes son los que están hospitalizados? El 23% son menores de 5 años, el 8% de 5 a 19 años, el 8% son mayores de 20 años y, bueno, edad desconocida un 15%. Pero vean cómo de estos 935 ya ha habido 3 personas que han fallecido por sarampión. Entonces, sarampión sigue siendo una enfermedad que causa brotes importantes
que se puede prevenir por vacunación, pero que seguimos teniendo prevalencia de estas enfermedades porque justamente hay fallas en la cobertura de vacunación y pues son personas que no se quieren vacunar. Entonces sí tiene efectos secundarios. Entonces, aquí hay unos casos reales de conflicto, por ejemplo, el caso de California, las exenciones que fueron eliminadas, Francia, que hicieron 11 vacunas obligatorias, y bueno, todos los problemas que hemos tenido durante COVID-19 con toda la polarización y los desafíos. Entonces, el ejemplo de California. Del 2015 al 2019 hubo brotes de sarampión en Disneylandia y estos niños, cuando se fueron a ver cuál era su estatus de vacunación, vieron que todos estos niños eran no vacunados por exenciones personales, porque antes la ley, el SB 277, permitía que alguna persona, si decía yo no me quiero vacunar porque no quiero, por mis creencias religiosas, por los efectos secundarios, por lo que sea, pues no se vacunaban. Entonces vieron que la mayoría de los pacientes o de los niños que se enfermaron de sarampión en Disneylandia eran personas que no estaban vacunadas por exenciones personales y por regulación de exenciones médicas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues quitaron esta exención personal, se regularon las exenciones médicas y como resultado hubo un aumento en vacunación y en control de brotes. ¿Qué pasó con esto en cuanto a la parte social en California? Pues inmediatamente hubo protestas, oposiciones de grupos antivacunas, sanciones a médicos por exenciones injustificadas. Pero entonces el gobierno tuvo un aumento sostenido en la cobertura vacunal en escuelas primarias y gracias a esto hubo una reducción de brotes prevenibles y se consolidó California como un estado modelo en políticas de vacunación escolar. Este caso evidencia que ante riesgos sanitarios, el Estado puede legítimamente restringir ciertas libertades individuales en favor de la protección colectiva, especialmente en personas vulnerables como inmunocomprometidos y bebés. Ahora, el otro caso real de las libertades individuales contra la salud pública es la obligatoriedad de 11 vacunas en Francia. Antes del 2018, solamente 3 vacunas eran obligatorias: la difteria, la tosferina y la polio. Las demás vacunas, todas se recomendaban, pero no se exigían. Empezaron a ver que había brotes muy importantes de sarampión, de rubiola, de hepatitis, de muchas de las vacunas que no tenían como obligatorias en Francia. Y entonces, a partir de 2018, se pasaron a ser requisito para ingreso a guarderías escuelas el tener estas 11 vacunas: difteria, tétanos, poliomielitis, tosferina, hemófilos influenza tipo B, hepatitis B, neumococo, meningococo C, sarampión, paperas y rubiola. ¿Cuál fue la reacción de la gente ante esta obligatoriedad? Pues inmediatamente hubo protestas, críticas de grupos antivacunas, ciudadanos que lo vieron como una violación a la libertad individual y el derecho de los padres a decidir por sus hijos. Hubo campañas de desinformación, aumentaron en redes sociales alegando efectos adversos no comprobados y hubo muchos debates en medios y foros públicos sobre el rol del Estado en decisiones médicas privadas. Entonces, el gobierno defendió estas medidas argumentando que se trataba de un acto de solidaridad social y de responsabilidad sanitaria. Entonces, con esta obligatoriedad, las tasas de vacunación aumentaron significativamente tras la medida y se logró contener brotes de sarampión y mejorar la protección colectiva. Y por otro lado, pues tenemos la polarización y desafíos que hubo durante el COVID-19, ¿no? Por un lado, la polarización social y científica. Utilizaban el discurso científico para usos políticos, ¿no? ¿Cuántas veces lo escuchamos por parte de varios líderes a nivel mundial utilizando el COVID, ¿no? Para polarizar. Por otro lado, había desconfianza hacia las autoridades sanitarias
y muchos grupos antivacunas también estaban en contra de la ciencia. Hubo una gran infodemia porque había sobreabundancia de información, tanto falsa como verdadera. El papel de las redes sociales, pues jugó un papel muy, muy importante porque toda la gente estaba, pues, ávida de saber cosas acerca del COVID-19. Había mucha desinformación sobre tratamientos, vacunas y el origen del virus. Y a nivel del sistema de salud, pues la sobrecarga hospitalaria fue muy importante, había escasez de insumos y de personal, se tomaban decisiones bajo incertidumbre científica y bueno, varios dilemas éticos, ¿no? ¿A quién se le da un ventilador, a quién no? El aislamiento forzoso contra los derechos individuales de las personas, los derechos humanos. Por otro lado, la vacunación obligatoria también. Y bueno, pues hubo también polarización en cuanto a la vacunación. Había muchos que rechazaban vacunas por razones ideológicas, por desinformación, porque decían que las vacunas de RNA les iban a cambiar el ADN, ¿sí? De la persona a quien se le estaba poniendo, o porque le estaban poniendo otros virus, etcétera. Y pues hubo muchos mandatos de vacunación en escuelas y trabajo, justamente para evitar todos estos problemas a nivel de salud pública. Y también otra cosa que pudimos observar durante COVID-19 es que había un acceso global a vacunas totalmente desigual. Había una gran cantidad de vacunas disponibles para todos los países que las estaban desarrollando. Sin embargo, los países de bajos recursos, pues estos no tenían acceso a las vacunas y llegaron en forma mucho más, pues mucho más lenta. También había unas desigualdades muy importantes como las brechas en el acceso de salud, esto según la clase, el género y la etnia. Los países de bajos ingresos tenían una lenta distribución de vacunas y pues hubo muchos efectos sociales y económicos que fueron totalmente desproporcionados. Entonces, como conclusión de esta polarización en el COVID-19, pues fue una crisis de salud, pero también fue una crisis de confianza. La polarización es un reto social, no solo político, y aquí es importante la ética, la solidaridad, la comunicación, que son claves para el futuro y para futuras pandemias. Y por otro lado, tenemos la perspectiva legal y de los derechos humanos. Entonces, tenemos derecho a la salud contra el derecho a decidir. Es nuevamente esta parte de las personas pueden decidir si vacunarse o no vacunarse, pero sin embargo, si quieren salud, entonces es importante esta parte de derechos humanos. La coerción estatal cuando es legítima y bueno, todas las normativas internacionales que existen y las normativas locales y en cada país, ¿no? Como ya dimos algunos ejemplos, hay países que tienen algunas vacunas en forma este, obligatoria para poder entrar al kinder o para poder entrar a la escuela. Y bueno, pues es importante también seguir estas normativas en cuanto a el uso de las vacunas. Ahora, otro punto que es muy importante es la desinformación y las redes sociales. El rol de las redes en la difusión de mitos, eso fue un punto clave en el caso de los grupos antivacunas. ¿Y cuántas personas, además, que eran científicas, que tenían credenciales, pues, de doctorados y de posgrados y todo, también empezaban a hablar sobre mitos, sobre tratamientos alternativos, sobre diferentes aspectos de COVID? Y muchos de estos desanimaban a la gente a que se pudiera vacunar. Entonces aquí es súper importante acudir y escuchar eh, todo lo que son las redes de lugares que son confiables, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la FDA, los CDC, la Secretaría de Salud de México, que bueno, finalmente esa es la información oficial y pues de lugares como la Universidad Nacional Autónoma de México y pues otras universidades que también tienen esta información mucho más fidedigna y más científica.
Por otro lado, los movimientos antivacunas, pues también tomaron una fuerza importante, han tomado una fuerza muy importante. Desde 1998, que un doctor publicó una serie de casos en el que ligaba el autismo con una vacuna. Después se vio que esto no tenía nada que ver, que el autismo se presentaba a esa edad, independientemente de que se pusiera o no se pusiera la vacuna de sarampión. Después le retiraron la licencia, retiraron su paper de la revista en donde había sido publicada, pero pues esto dio pie a estos grandes movimientos antivacunas que siguen hasta la actualidad. Y sobre todo la percepción del riesgo que está alterada. Hay personas, digo, es cierto que con las vacunas siempre tenemos algún tipo de reacción adversa. O sea, todo lo que nosotros consumimos, todo lo que recibimos en cuanto a fármacos o vacunas, siempre va a haber algún efecto adverso. Pero a veces esta percepción del riesgo pues está mucho más incrementada. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de que haya un equilibrio ético? Bueno, por un lado, pues la educación y el diálogo. Es muy importante tener una comunicación directa con todas las personas y bueno, sí hacer infografías, tener comunicación con la gente acerca de cuáles son las vacunas, para qué sirven, por qué es importante aplicar la vacunación, cuál es el papel de las vacunas en la salud pública y cómo estas vacunas sí disminuyen los casos de enfermedades y muerte. Por otro lado, también es mejor dar incentivos que sanciones, ¿sí? Es mucho más fácil para las personas o es un reforzamiento más positivo el dar algún tipo de incentivo. Si se le dice, bueno, si te vacunas, entonces se te dará X cosa, que estar dando algún tipo de sanción, ya que pues la persona lo percibe como algo negativo y entonces esto también tiene un efecto negativo a la larga sobre la actitud que tiene la persona para vacunarse. Y solamente en casos de riesgo grave, sí es importante obligar a la persona que se vacune, ¿no? Entonces, ya hablábamos del caso de Francia, en donde no era obligatorio la aplicación de las vacunas a los niños, pero después de que se empezaron a aplicar estas 11 vacunas, bueno, pues el nivel de casos de enfermedades infecciosas disminuye importantemente. Entonces, por ejemplo, estos son algunos países que obligaron a los trabajadores de salud y hogares de ancianos a ser vacunados, ¿no? Durante el COVID. Justamente por esta intención de los gobiernos para tratar de mantener a estas personas protegidas. Y entonces, algunas propuestas de equilibrio ético es hacer campañas educativas sostenidas, adaptadas a contextos culturales. Es importante siempre tomar en cuenta cuál es el contexto en donde se está dando una plática o se está dando algún tipo de información. Se tiene que adecuar la información a la persona a la que se le está dando. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que pues estas pláticas de vacunas no solamente es para profesionales de salud, también debe haber pláticas de vacunas para la población en general. Y bueno, esto incluye cuáles son las enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación, qué consisten las vacunas, cuáles podrían ser estos probables efectos secundarios, y bueno, todo en un contexto cultural, ¿no? En el caso de las etnias en México, de las poblaciones indígenas, pues es importante tener un traductor o alguien que sea un líder de opinión a nivel de los pueblos indígenas para que ellos puedan explicarle a la gente cuál es la importancia de la vacunación. Otra de las propuestas sería la regulación del contenido en redes sociales respecto a la salud pública. Sin embargo, bueno, pues es algo muy difícil, como ustedes saben, cualquiera puede subir lo que sea a las redes sociales, el momento que sea, pero pues lo ideal es que se pudiera regular. Otra es que haya una revisión legal periódica de las políticas de vacunación obligatoria, que es algo que en nuestro país sí se realiza. Hay lo que se llama el Consejo Nacional de Vacunación o el CENSI ahora, que es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia,
en donde se evalúan las vacunas que tenemos en la Cartilla Nacional de Salud y las vacunas que se puedan ir involucrando, agregando a este esquema nacional. Y por otro lado, pues también es muy importante la participación comunitaria en la construcción de políticas de salud. Se puede hacer una política de salud que sea excelente, que incluya muchas vacunas, que sea muy buena, pero si no hay participación comunitaria, es muy improbable que logremos tener coberturas de vacunación tan altas como las que tuvimos en los 90s y años 2000, en los que nuestras coberturas de vacunación llegaban al 95%. Y bueno, pues como conclusión, quisiera decirles que el vacunarse es un acto ético y social. Siempre debe haber un diálogo entre la libertad y la salud pública. Y es importante también hacer políticas basadas en evidencia. Muchísimas gracias. Gobierno de México.